Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos los que venimos a este lugar. También los que nos sintonizan, bienvenidos a través de las redes sociales, pues que usted se sintoniza, sea bienvenido. Y esta noche pues vamos a meditar siempre en la epístola de Santiago. El tema de hoy es la murmuración y la jactancia. Jueves pasado fue, hermanos, la amistad con el mundo. Hoy la murmuración y la jactancia. Vamos a leer del capítulo 4, versículo 11 al 17, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice el 13: vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Oremos al Señor y que Él nos edifique a través de su palabra, nos exhorte y nos anime a seguir haciendo su voluntad. Padre, gracias esta noche, Señor, por este hermoso privilegio, por los que hemos venido a este lugar. Señor, gracias. Bendice mis hermanos esta noche, bendice los oyentes a través de las redes. Dios mío, rogamos tu bendición espiritual a través de estos versos. Dios, háblanos, escudriña nuestros corazones, Padre, para que podamos, Señor, entender tu plena voluntad y ser hacedores de tu palabra. Señor eterno, que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno. Aliéntanos, anímanos a través de ella. Dirígenos, Dios mío. Aquí estamos, Espíritu Santo. Llena nuestras vidas de ti, de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia, Padre. Gracias, amado Rey. Gracias, Cristo glorioso. Gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a hablar un poco acerca de la murmuración y la jactancia. Esta es la entrega 9. Y aquí vemos que Santiago hace un llamado a la iglesia, a los hermanos de su tiempo, acerca de estos dos temas importantes, hermano, que lastimosamente siempre se han dado en el pueblo del Señor. Amén. ¿O no es así, hermano? La experiencia que tenemos nosotros en nuestros años de creyentes, creo que siempre nos hemos enfrentado a esta clase de situaciones, acerca de aquellos que murmuran y acerca de aquellos que se jactan, aquellos que se olvidan de Dios, aquellos que murmuran de los hermanos los unos de los otros. Hermano, es importante que entendamos esta verdad, porque Santiago habla muy claramente de estos dos aspectos que ya son muy conocidos. Aún en el Antiguo Testamento se daban esta clase de situaciones.
esta clase de problemas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, hermano, ya sea de murmuración o de jactancia. Quiere decir que esto no es, hermano, de ayer, sino que esto se ha dado de generación en generación. El mismo pueblo de Israel murmuró contra Dios, murmuró, hermano, contra aquellos que eran enviados por Él, pero a la vez no se daban cuenta que estaban en contra del mismo Dios, del mismo Salvador, del mismo que los había escogido como pueblo de Dios. Y así vemos también acerca de la jactancia, hermano, muchos ejemplos, como Naamán, ¿verdad? Que era un hombre que tenía sus bienes, tenía sus comodidades, y se le dificultaba a él el humillarse ante Dios. Esa es la jactancia, aquel que no reconoce a Dios en su vida, en su proceder, en su andar. Vemos a Zaqueo, pero Zaqueo sí se humilló delante del Señor, hermano, y encontró salvación en Cristo Jesús. Amén. Zaqueo tenía bienes, tenía comodidades. La Biblia también en los evangelios menciona al rico, que se entristeció cuando el Señor le dijo, Él le dijo: ¿qué me falta? Vende lo que tienes y dalo a los necesitados, compártelo. Entonces ahí se entristeció el rico. Entonces ahí vemos ejemplos en la escritura de estos dos temas importantes, y Santiago lo vuelve a repetir en su epístola. Lo vuelve a mencionar. ¿Por qué? Porque también en el tiempo de él se estaba dando esta situación. No es por gusto que Santiago lo menciona. Amén. No es por casualidad. Aún en los tiempos de Jesús se daba esto, la murmuración de los fariseos contra Cristo. De las personas, hermanos, que estaban en contra de su ministerio. Se daba la murmuración. Y hoy en día, lastimosamente, hemos visto casos de eso, ¿verdad? Y eso se da en toda congregación. Qué bueno que nosotros esta noche reflexionemos acerca de este tema, hermanos, y refrenemos nuestro proceder para honrar al Dios vivo. Amén. Porque no le servimos a los hombres. No le servimos a una entidad en particular, sino le servimos al Dios vivo. Y Él nos demanda alejarnos de estas situaciones. Nos manda alejarnos y apartarnos de estos pecados, porque son pecados, hermano, y son castigados por Dios. O Israel no fue castigado. Ya lo hemos leído muchas veces. Que Israel, cada vez que se ponía en contra de Dios, en murmurar porque los llevaba por el desierto, hermano, porque los había hecho pasar por lugares de sequedales, de desiertos, y no tenían agua, siempre había un momento en donde Israel murmuraba y morían miles de personas por causa de ese pecado. Entonces, hermano, vamos a ir viendo aquí en estos versículos cómo es que Santiago hace un llamado acerca de esto. ¿Y qué es los efectos, hermano, que puede traer al pueblo de Dios estas dos situaciones? ¿Cuáles son los efectos? No son efectos buenos, sino negativos para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto siempre ha afectado las congregaciones. Siempre ha habido esta clase de situaciones de hermanos que están ahí, pero que no están a gusto y no quieren ver gozarse a los demás.
no se gozan con los que se gozan. Nosotros debemos ser de los que se gozan con los que se gozan. Amén. De los que se alegran, de los que se duelen, de aquel que padece. Una iglesia donde hay unidad, una iglesia donde no cabe la murmuración, donde no cabe la jactancia. Esa iglesia demanda el Señor. De esa clase de iglesia debemos ser nosotros. Y para comenzar, veamos aquí en el versículo 13 la recomendación versículo 11, que hace Santiago a los hermanos de su tiempo. Y dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. O sea, que no hablemos mal el uno del otro. Muchas veces se da ese problema en donde somos señaladores, hermano, de quizás el mal proceder de otros. Y la Biblia no nos manda a hablar mal de nuestro hermano, sino que nos manda a que nos amemos unos a otros. Nos manda, hermano, a que llevemos las cargas de los débiles. Cuando un hermano es débil en la fe y camina, hermano, quizás alejado un poco de Dios, lo mejor que podemos hacer es animarle en el amor de Cristo, no señalarle, no murmurar de él, sino, hermano, amarle con el amor que el Señor nos ha dado a nosotros. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es un llamado que Santiago hace. Como hijos de Dios, pues, como le digo, no nos ha mandado a esto, sino ha mandado a amarnos los unos a los otros. No murmurar de qué, del ministerio, de la iglesia. No murmurar de los pastores. No murmurar, hermano, de los procedimientos eclesiales. Para eso hay en las iglesias jerarquías donde podemos llevar ahí nuestras inconformidades, pero no hacerlo de esta manera, porque ¿qué podría generar una murmuración, hermano? Amén. ¿Qué podría generar en las congregaciones? ¿Qué problema puede traernos como iglesia, aún nosotros como creyentes? Como hijos de Dios, como creyentes, si somos murmuradores, lo que podemos causar a nuestra misma vida en la congregación es un estancamiento personal. Un estancamiento que nos va a llevar a alejarnos del Señor, a no caminar. ¿Por qué? Porque por ver las situaciones de los demás, por ver quizás los errores que otros cometen y no mirar nuestra condición personal. Pero ¿qué generan las murmuraciones? ¿Qué provocan? Provocan contienda, fíjense. La murmuración, eso es lo que provoca. Que al hablar de otro, esto se va corriendo y ya los demás ya lo ven diferente. Ya hay contiendas entre uno y otro. Otra cuestión que, hermano, que esto provoca es las divisiones. Amén. Han habido divisiones en las iglesias por esta situación. Cuando ya hay inconformidad en los hermanos, ya hay inconformidad, y es donde se comienza a hablar de divisiones. También las murmuraciones, hermano, afectan, lastiman la integridad de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Es mejor, hermano, que no murmuremos y hablemos con el hermano, platiquemos con el hermano,
Y a la vez, al murmurar, al tener esta práctica, no hay un mismo sentir, no hay una unidad en la iglesia. No hay un mismo sentir en el pueblo de Cristo, sino que cada hermano quiere hacer lo que bien le parece o lo que bien piensa él. Es por eso que este es un problema grande que se estaba dando aquí. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Aquí, hermano, como pueblo de Dios, no estamos para hacer contiendas, sino que estamos para edificar. Estamos para fortalecernos los unos a los otros. Estamos para animarnos los unos a los otros. Estamos para consolarnos los unos a los otros. A eso nos ha mandado el Señor. A traer consuelo. A exhortarnos, sí, pero en el amor del Señor. ¿Verdad? A ver el error del hermano y decirle: hermano, usted tiene que hacer la voluntad de Dios, pero en el amor del Señor. No de una manera hiriente. A eso nos manda el Señor. Y fíjese que es un pecado que trae consecuencias, que trae, hermano, castigo de parte de Dios. Porque el Señor, dice la Biblia, no pasa por inocente al culpable. Va a haber un momento que este pecado, hermano, va a ser castigado. ¿De qué manera? Solo Dios sabe hacerlo. Solo Dios lo sabe hacer. Como le digo, allá en los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, era la muerte por murmurar en contra de Dios, por murmurar en contra del siervo que el Señor había puesto, Moisés. ¿Verdad? Entonces es un pecado castigado por Dios, del cual tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Si esta noche, pues, en alguna manera nosotros hemos cometido este error de murmurar de la iglesia, de murmurar de los procedimientos eclesiales, pidámosle perdón al Señor, hermano, porque a eso nos manda este pasaje. Leamos 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20 al 21. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Amén. Entonces lo ve como un pecado grande el apóstol Pablo a los corintios. Había una preocupación. Igual Santiago lo cita porque estaba preocupado de esa situación. Estaba preocupado. Y es tremendo, hermano, porque cada año quizás vemos irse muchos hermanos por esta situación de las congregaciones. Emigran, hermano, y otros que se van para el mundo, que nos siguen, o que van a sembrar la cizaña a otras iglesias. Y allá andan, hermano, de iglesia en iglesia, sembrando cizaña, sembrando la murmuración. Pero, hermano, es tremendo porque cuando el Señor les pasa factura, es tremenda esta situación. Es trágico, pero es una realidad que se da en las congregaciones. Que Dios nos libre, hermano, y que nosotros reflexionemos acerca de este aspecto, que muchas veces no lo vemos, que muchas veces no lo oímos, y aún nosotros no lo citamos, y lo pasamos por alto, y quizás hemos cometido ese pecado, y no nos acordamos. Pero hay algo especial también, hermano, que el Señor nos manda aquí mismo en Santiago. Santiago 1:26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. La religión del tal es vana.
porque murmuramos con nuestra lengua, que es un miembro difícil de domar, dice la Escritura. Pero nosotros como creyentes tenemos dominio propio, hermano, y podemos refrenar nuestra lengua. Cuando usted quiera decir algo, muerda la lengua. Mordámonos la lengua, hermano, aunque nos duela. Eso nos toca, hermano, mordernos la lengua, porque a eso nos manda el Señor. Y Dios es bueno, hermano, y nos habla a tiempo. Imagínense cuánto hermano desiste de las congregaciones por ser un murmurador. Desisten, se van de las iglesias por no refrenar su lengua. Y como le digo, siguen y nunca están a gusto, no hay paz en ellos, ¿verdad? Cuando no estamos a gusto en un lugar, comenzamos a murmurar. Cuando no nos sentimos a gusto, comenzamos a hablar. Y es ahí, hermano, donde no hay paz en el corazón. Y esta falta de paz termina haciéndonos alejar de Dios. Ese es el castigo, el alejamiento de Dios, la separación de Dios. Pero aquí nos manda el Señor a refrenar nuestra lengua. Pero también fíjense que habla de que la murmuración nos lleva a ser transgresores de la palabra, nos lleva a ser desobedientes a la palabra. Este mismo versículo 11 dice, versículo 11 en los párrafos siguientes dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Amén. Ahí vemos que aquel que murmura y juzga hace transgresión a la palabra, se hace desobediente a la palabra. Aquí habla de la ley, pero se hace desobediente a la voluntad de Dios. Amén. Pues la voluntad de Dios no es que juzguemos a nuestro hermano. Y dice que al murmurar se atribuye el papel de juez, el cual no nos compete, hermano, porque somos hombres débiles, somos hombres vanos de esta tierra, imperfectos, hay imperfección en nosotros. Y es tremendo, hermano, porque el mundo nos señala como hijos de Dios. Y son personas imperfectas, son personas que no conocen a Dios. Son personas que no tienen el discernimiento de la voluntad de Dios. Pero así es señalado el cristiano también por el mundo. Así era señalado Jesús también, hermano. Entonces, dice que cuando hacemos esto, hermano, nos atribuimos el papel de jueces, el cual no nos compete, por tener también nosotros imperfecciones, por tener también nosotros debilidades. Es por eso que cuando encontremos a alguien murmurador, amémosle y hablemosle, hermano, que ese no es su papel. Y si hay alguna inconformidad, como le digo, hay jerarquías en las iglesias en donde se puede acudir, donde nos podemos acudir, llegar y hablar con nuestro pastor general o los pastores que estén en ese momento. Porque vamos a leer Mateo 7:1, hermanos. Aquí habla de el juzgar a los demás. Dice Mateo capítulo 7: no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando juzgamos, vamos a ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo, en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?
Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Vemos este ejemplo que lo dijo Jesús muy claramente. Es importante, hermano, que personalmente nos autoexaminemos y procuremos caminar diligentemente en el Señor, nosotros personalmente. Siendo así, el Señor nos va a dar autoridad, ¿verdad? Siendo así, el Señor nos va a dar la autoridad para sacar o ayudar al hermano que está cometiendo un error. Vamos a tener la sabiduría, pues, para hablarle. No vamos a ir en el papel de jueces, sino en el papel de ayudadores, en el papel de consoladores. Y eso es bueno, hermano, para la iglesia, porque ahí es donde vamos a hacer el papel de edificadores de la iglesia, de ayudadores del cuerpo de Cristo. Ahí es donde sí vamos a cumplir el papel de creyentes que nos amamos unos a otros. Porque usted quizás, hermano, en algún momento se ha desilusionado de algún hermano que falla. Nos sentimos desilusionados cuando un hermano peca y decimos, este hermano, pobrecito, hay que animarlo, hay desánimo. Pero lo que hay que hacer es levantarle, animarle, darle la mano. Y ese es el papel que nos corresponde como iglesia de Dios, como pueblo del Señor. No señaladores, no el papel de jueces, porque dice el verso 12, porque tenemos un juez, hermano, que es perfecto y santo. Dice el verso 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Ven? El único perfecto es Dios, hermano. El único perfecto. Y habla de la ley. Era necesario, hermano, que viniera Cristo como sacerdote en su perfección para poder cubrir nuestros pecados. El sacerdocio levítico era imperfecto. Es un ejemplo. Era imperfecto. Por eso era necesario que viniera Cristo, hermano, como sacerdote perfecto, sin mancha y sin arruga, para poder perdonar nuestras faltas. Amén. Él es el único juez. Y Él no mira, hermano, solo nuestro exterior. Él no mira solo nuestro proceder, nuestra apariencia, sino que Él mira nuestro corazón. Él mira nuestro interior. Qué bonito, hermano, que el Señor en nuestro interior haya paz, haya gozo, haya alegría, haya fidelidad. Que en nuestro interior haya, hermanos, un corazón limpio, un corazón agradecido, porque como juez Él lo mira todo, Él lo observa todo. Que no haya murmuración, que no haya contienda. Un corazón así, hermano, es un corazón alegre, es un corazón que alaba a Dios sin obstáculos, sin barreras. Si usted tiene un corazón así, glorifique al Señor. Si nosotros tenemos un corazón así, el Señor lo ve, glorifiquemos al Señor. En donde no haya toda esta clase de situaciones que lo que van a hacer es, hermano, alejarnos de la paz que el Señor ha depositado en nosotros. Pero también vemos aquí el tema de la jactancia, hermano, que es el segundo. Ya dijimos que en el tema de la murmuración hay que arrepentirnos si hemos fallado al Señor. Hay que abocarnos a Él para que Él, hermano, nos perdone. Si alguna vez hemos murmurado, creo que todos hemos cometido esta falta, hermano. Creo que no hay nadie que no la cometa. Pero qué bueno que el Señor nos llama
a reconciliarnos con Él, a pedirle perdón, a refugiarnos en Él. Y vamos a ver acerca de la jactancia. La jactancia, fíjese que es persuasión o vanagloria. Hermano, es una muestra de confianza en uno mismo y en nuestras propias habilidades. Es no poner a Dios en nuestros planes. Eso es la jactancia. Es confiar en nosotros mismos, en nuestras mismas fuerzas, que solo podemos, que no necesitamos a Dios para cumplir algún proyecto, para llevar a cabo algún plan personal. Dejamos a Dios de lado. Esa es la jactancia. Dejar a Dios de lado en nuestra vida, alejarnos de Él. Y la jactancia, como le dije, hay muchos ejemplos en las Escrituras. Tenemos a Nabucodonosor, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, que dijo que tenía todo por su esfuerzo. Entonces fue castigado por su jactancia. Se jactó de la belleza de su palacio y fue castigado por su jactancia. Es un ejemplo que vemos en las Escrituras. Leamos el versículo 13 al 17, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí da el ejemplo de alguien que es un comerciante. Trafiquemos. Habla de alguien afanado en las cosas terrenales, que no se pone a pensar, hermano, que su vida es pasajera, que su vida es momentánea. Nada más hoy, hermano, una persona se quitó la vida por nuestro pasaje, por nuestra colonia. No sé qué problemas había en esta persona, pero se quitó la vida. Se ahorcó, hermano. ¿Por qué? Porque el problema es no poner a Dios en nuestros planes. El problema es no poner a Dios primero en nuestro proceder. Porque esta persona que de aquí, desde el ejemplo que da Santiago, es una persona que está haciendo planes, que está programándose. Es bueno tener proyectos, es bueno tener anhelos personales, es bueno, hermano, superarse personalmente. Todo eso es bueno. Es bueno tener buenos negocios, es bueno tener una buena estabilidad, es bueno hacer proyectos, no es malo. Pero es malo cuando no ponemos a Dios primeramente en nuestros proyectos. Porque ¿qué le beneficia al hombre tener un buen negocio? ¿De qué le beneficia a la persona tener estabilidad económica? ¿Cómo va a ser su proceder al tener todo este bien delante de él? La mayoría de aquellos que están lejos de Dios, sí, creo que todos, mal invierten sus bienes. No hayan qué hacer con sus bienes. ¿Y qué hacen? Se dan a la droga, se dan al pecado, se dan a la lascivia, se dan al derroche. ¿Por qué? Porque no está Dios en sus planes. ¿Por qué no está Dios, hermano, primeramente en sus planes? Y dice la Escritura que vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es corta, hermano. La vida se termina de un día para otro. Mucha gente ha hecho planes, ha hecho proyectos y ahí han quedado los proyectos, porque les da un paro y ya estuvo. Ahí acabó su vida. Porque
Hermano, así es la vida, es pasajera. Es por eso que como hijos de Dios nosotros debemos de vivir nuestra vida esperándole en todo tiempo. Esperándole en todo tiempo, poniendo a Él primero en nuestros proyectos y en nuestros anhelos. Porque no sabemos el día de mañana. No sabemos lo que ha de venir el día de mañana. Dice, en lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. Toda jactancia semejante es mala. Amén. Quiere decir que la jactancia es mala, hermano. El no poner a Dios primero en nuestra vida personal, en nuestros anhelos, es mala. Es un pecado. Y muchas veces, como le digo, es un pecado que aún al creyente lo lleva a alejarse de Dios. Porque hace proyectos, hace planes. Hermano, quiere prosperar, quiere avanzar. Pero ¿qué es lo que hace? No le da la prioridad al Señor. Y comienza a afanarse y comienza a tener más tiempo en sus labores, más tiempo en sus trabajos. Y al final, todo aquello que pensaba era bien, termina en mal. Porque son creyentes que se alejan de Dios por tener una estabilidad financiera. Y viven una vida de proyectos, de anhelos, pero en los cuales al final terminan dejando a Dios de lado. Al final terminan dejando a Dios lejos de sus proyectos. Y son creyentes que fracasan. Son creyentes que al final viven una vida quizás holgada materialmente, pero sin Dios, alejados de Dios. Es un pecado del cual también debemos arrepentirnos, del cual también debemos meditarlo muy bien y alejarnos de la jactancia, alejarnos de que podemos solos, que podemos hacerlo solos, porque dice la Biblia que sin Él nada somos, nada podemos hacer, sin Él nada somos, hermano. Todo lo que hagamos es en vano. Todo nuestro esfuerzo es en vano si no tenemos al Señor. Fracasa, hermano, nuestra vida, porque vamos a una muerte sin esperanza y sin Dios, porque vamos a una muerte sin ninguna esperanza al alejarnos de Él. Es un pecado que también el Señor lo castiga. Lo castiga. Porque aquí es muy claro, dice el verso 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Los que sabemos de la voluntad de Dios y no la hacemos, nos es pecado. Porque dejamos a Dios de lado, conociendo al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero, conociendo que sin Él nada somos, nada podemos hacer, conociendo que todo plan que tengamos personalmente, si no está Dios, vamos a vivir para nosotros mismos, vamos a vivir en nuestros mismos pensamientos terrenales. Y no vamos a vivir una vida acorde a su voluntad, una vida que nos asegure una vida eterna con Él, una comunión con Él por toda la eternidad. Eso fue lo que el rico no pudo hacer, renunciar a sus bienes, hermano, y poder así hacer la plena voluntad de Dios. No lo pudo hacer el rico. Y muchos ricos de ahora, muchos que tienen bienes y se vanaglorían de la vida que tienen,
no pueden hacer eso. No pueden dejar sus comodidades. Y aquellos que los dejan, al final se mueren sin Dios. Aquellos que fracasan, aquellos que sus negocios se van a la quiebra, se mueren de decepción, se mueren de angustia. Es necesario, hermano, no gloriarnos del día de mañana. El día de mañana no nos pertenece, le pertenece a Dios. El día de mañana no es nuestro, le pertenece a Él. Porque hoy podemos estar aquí, mañana ya nos pueden estar enterrando, hermano. Así es la vida. Mejor vivamos el hoy, mejor acerquémonos a Él ahora que es tiempo, ahora que es el momento de allegarnos a Él. Fíjese que es tremendo porque, bueno, al menos en mi persona, yo posponía mi conversión por cada año. Ese era mi proceder. Este año voy a recibir al Señor. Fíjese que muchas veces el Señor nos está hablando, pero el no dejar la vanagloria de la vida, no dejar la jactancia, nos puede llevar a una muerte sin Dios y sin esperanza. El no dejar la jactancia, la vanagloria, los deleites, los placeres terrenales, nos puede llevar a una muerte sin Dios y sin esperanza. Eso le digo porque yo lo viví. Cada diciembre decía, no, este diciembre va a estar bueno. Van a haber cervecitas, van a haber, ¿qué? Deleites. Van a haber mujeres, van a haber alegrías terrenales. Entonces, hermano, yo decía, en enero lo voy a hacer. En enero voy a venir al Señor. Pero ya había una conciencia, hermano, de pecado. Ya había un entendimiento del llamado de Dios. Mucha gente así está, en su jactancia, en su vanagloria. No, y el qué dirán, dicen algunos. ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir mis conocidos? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir las personas que me conocen? Me van a señalar, me van a juzgar. Y cada año posponen su conversión al Señor, su arrepentimiento. Vengamos al Señor, hermano, a tiempo, porque Él nos da el tiempo, Él nos da su misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy es el día que podemos venir a Cristo. Hoy es el día que podemos renunciar a ese pecado de la jactancia, a ese pecado de la vanagloria, y poder acercarnos a Él. Leamos un verso más en Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. Dice, habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. De alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí está el 23, perdón, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. O sea, nos vamos a gloriar de tenerle a Él. No nos vamos a gloriar en las riquezas, en la sabiduría, en la valentía. Todo eso es pasajero, hermano. Todo eso pasa. Pero la gracia de Dios permanece para siempre. Pero el amor de Dios permanece por los siglos de los siglos. La riqueza pasa. Lo material pasa. Las cosas aquí se quedan.
Todo se queda. Los ricos dejan sus millones en esta tierra. ¿Por qué se alaban de su riqueza? ¿Por qué se gozan de sus riquezas terrenales? ¿Por qué se alaban ellos mismos? ¿Por qué se jactan? De eso habla este verso. Se jactan de su vida sabia, como ellos dicen, de su entendimiento, de su conocimiento. Pero es mejor, dice, gloriarse en el Señor. Es mejor conocerle a Él. Amén. Eso está claro ahí en esos versos. Así es que dejemos toda jactancia, toda murmuración, y que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias esta noche por darnos tu palabra, por iluminar nuestros corazones a través de ella. Ayúdanos, Dios mío, y perdónanos si hemos cometido tal pecado. Quizás hemos en algún momento murmurado del hermano, de la hermana. Hemos murmurado de la iglesia, del ministerio. Rogamos, Señor, que ilumine nuestro proceder. Aléjanos de las jactancias, Señor. Que nuestros proyectos, nuestros anhelos, estés tú primero. Que lo que hagamos sea para glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos, dígaselo esta noche. Usted que nos escucha, el Señor le bendiga. Y si esta noche va a aceptar al Señor, hágalo. Venga a Cristo. Dígale, Señor, perdóname, porque he vivido una vida pensando que las cosas que tengo son prioridad y he apartado mi corazón de ti. Dígaselo, perdóname, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sintonícenos, hermanos, días martes 6 de la tarde, jueves 6 de la tarde y domingo 9:30. El Señor me lo bendiga.